Bienvenidos a Precario y Marginal, un espacio de reflexión política, literaria, cultural. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer algo interesante, algo que normalmente ya hemos estado haciendo cotidianamente, pero lo vamos a hacer de una manera quizás, vamos a leer un artículo sobre Murakami, es un libro que estoy leyendo últimamente, así que vamos a hablar de Murakami, este autor asiático. Vamos a hablar de este autor contemporáneo y vamos a hablar de Haruki Murakami. Vamos a hablar de Haruki Murakami, vamos a hablar de qué va la obra de Murakami, de qué habla Haruki Murakami, y también vamos a hablar de hasta dónde nos puede llevar Haruki Murakami con respecto a sus ideas, con respecto a sus libros, con respecto hacia todo. Desde aquí le envío un saludo a Haruki Murakami. Me parece un buen escritor, me parece un buen escritor, me parece un escritor contemporáneo, como llaman, pero también tradicional. Y bueno, vamos a leer el artículo para ya no hablar tanto sobre quién es Haruki Murakami, qué ha hecho Haruki Murakami. Desde aquí le envío un saludo a Haruki Murakami. Espero que no le aburra este artículo. Y bueno, vamos con Murakami. Introducción, una fábula entre el sueño y la realidad. Murakami, uno de los escritores contemporáneos más influyentes de la literatura japonesa. Hay que entender que Murakami es japonés. Ya, Murakami es japonés. Ha creado con Kafka en la orilla, que es la obra que vamos a hablar hoy día, Kafka en la orilla 2002, una de sus novelas más enigmáticas y ambiciosas. Esta obra, eh, bueno, más enigmáticas y ambiciosas. En esta obra Murakami despliega su característico universo narrativo, donde lo cotidiano se funde con lo onírico, el sueño, ¿no? El sueño. Y la lógica lineal es sustituida por la lógica del sueño y el mito. La novela sigue dos tramas principales, la de Kafka Tamura, un adolescente que huye de casa en busca de sí mismo y de una verdad esquiva, y la de Sotura Nakata, este personaje tan interesante, ¿no? En realidad el personaje que a mí también más me gusta, como a un compañero que tengo, como Lenin, creo que es Sotura Nakata. Sotura Nakata se roba el corazón de la gente, es un personaje puro, pero que te puede matar también. Es un personaje diferente, ¿no? Es un personaje diferente. Es como que está ahí la muchedumbre, pero en cambio Sotura Nakata es como que diferencial, diferencial desde todo punto de vista. Sotura Nakata, como un anciano con discapacidad intelectual que posee habilidades inexplicables como hablar con los gatos. Ya sabemos que Sotura Nakata habla con los gatos, se puede comunicar con los gatos. También con los perros, también con los perros. Y percibir dimensiones ocultas de la realidad. Ambas líneas narrativas se desarrollan en paralelo. Es decir, tenemos una obra que está prácticamente compuesta de dos líneas narrativas, dos personajes centrales, que es Kafka Tamura y Sotura Nakata. Ambas líneas narrativas se desarrollan en paralelo, convergiendo de una manera abstracta a través de símbolos, referencias culturales y una estructura que evoca lo laberíntico, al igual que las esculturas del padre de Kafka, Tamura. En realidad Kafka Tamura es interesante también, es más como un filósofo chivolo de 15 años que comienza a filosofar. Pero yo pienso que Nakata es el personaje que nos llama la atención, ¿no? Bueno, a mí particularmente Nakata es el personaje que me llama la atención, que me llama la atención. Eh, si bien Kafka en la orilla es una novela fascinante por su capacidad para sumergir al lector en un mundo cargado de misterio, no está exento de problemas, algunos de los cuales son recurrentes en la obra de Murakami. La presente reseña busca desentrañar tanto los aciertos como las debilidades de la novela, abordando su estructura, sus temas centrales, su estilo narrativo y sus implicaciones filosóficas. ¿Qué implicaciones filosóficas hay en la obra? Por ejemplo, se habla mucho del tiempo, ¿no? ¿Qué es el tiempo? Se habla también qué es el yo. También hay referencias a mitología griega, se habla mucho de mitología griega. ¿Qué más se habla con referencias e implicaciones filosóficas?
Se habla también el concepto de asiático del alma, el alma, hacer una flauta con el alma de los gatos, cosas así, sincronías, piedras sagradas, etcétera. Estructura narrativa y ritmo, la simetría del laberinto. Estamos hablando de una obra laberíntica, eh, no como la obra de Vargas Llosa, pero digamos que hay dos líneas narrativas. Normalmente estamos acostumbrados a una sola línea narrativa, pero en este libro tenemos dos líneas narrativas. En este libro tenemos dos líneas narrativas que convergen de manera simbólica, ¿no? Convergen de manera simbólica. Estructura narrativa y ritmo, la simetría del laberinto. La estructura de la novela se construye en torno a una alternancia de capítulos que siguen, dice. Por un lado, la odisea introspectiva de Kafka Tamura y por otro, el viaje iniciático de Nakato. Esta dualidad recuerda el concepto del doble en la literatura, donde dos personajes actúan como reflejos, sombras o complementos el uno del otro. Eso es lo que sucede en la obra. Hay como una especie de doble, ¿no? Nakata y Kafka. Murakami fragmenta la narración como episodios cargados de simbolismo, pero la forma en que los encadena no es siempre orgánica. Aunque la alternancia de capítulos entre Kafka y Nakata mantiene el interés en ciertos momentos, la trama parece avanzar más por acumulación de imágenes y situaciones inexplicables que por un desarrollo coherente de los conflictos centrales. El ritmo es otro aspecto ambivalente, el ritmo de la obra, de qué manera va el ritmo, rápido, lento, cómo va la novela, cómo va la novela. Por un lado, la prosa sencilla y fluida de Murakami. Murakami te escribe en sencillo, pero eso no quiere decir que no sea un autor con cierta profundidad. Yo creo que es un autor interesante, es un autor con una profundidad contemporánea interesante, y no lo tomaría como un autor menor. Vamos a seguir, vamos a seguir. A ver, esta dualidad recuerda el concepto del doble en la literatura, donde dos personajes actúan como reflejos, sombras o complementos el uno del otro. Murakami fragmenta la narración como episodios cargados de simbolismo, pero la forma en que los encadenan no es siempre orgánica. Aunque la alternancia de capítulos entre Kafka y Nakata mantiene el interés, en ciertos momentos la trama parece avanzar más por acumulación de imágenes, situaciones inexplicables como que llueven peces, que por un desarrollo coherente de los conflictos centrales. El ritmo es otro aspecto ambivalente. Por un lado, la prosa sencilla y fluida de Murakami permite que el lector avance sin dificultades, incluso cuando la historia se torna críptica, es decir, demasiado simbólica. Sin embargo, hay pasajes en los que el tempo narrativo se dilata en exceso, especialmente en las escenas introspectivas de Kafka, que en ocasiones parecen más divagaciones filosóficas que un desarrollo narrativo sustancial. Tamura, sobre todo, es como que es muy introspectivo y para pensando, para divagando, entonces como que la trama no es que sucedan cosas o no es que sucedan hechos, sino es que Kafka Tamura está pensando cosas y su pensamiento son como párrafos y párrafos y párrafos y párrafos y por eso dice que es un poco introspectivo, la trama de uno de los personajes es más introspectivo. Por otra parte, Nakata es más que todo una persona que sí está vinculada a hechos que suceden, ¿no? Son cosas que suceden. Nakata está vinculado a incluso un viaje, ¿no? Un viaje. Aunque bueno, Kafka también. Los temas centrales, destino, identidad y la frontera entre lo real y lo fantástico. El destino y la profecía edípica, uno de los pilares temáticos de la novela es la lucha contra el destino. Desde el inicio, Kafka huye de la profecía que predice que matará a su padre y se acostará con su madre y su hermano. Una alusión directa al mito de Edipo. Sin embargo, la novela no presenta el destino como una fuerza externa, inmutable, sino como un laberinto. Un laberinto, ¿no? Es como un laberinto. A ver, no es tanto como... no lo sé, no lo sé, ya me perdí un poquito. Vamos con esto, la identidad, ya. Supuestamente Kafka Tamura va a matar a su padre, se va a acostar con su madre y con su hermano.
Esta es la profecía que su padre, el escultor loco, más o menos le dice, ¿no? Tú te vas a acostar con tu madre, me vas a matar a mí, y al final vemos si esta profecía se cumple o no se cumple, ¿no? Una alusión directa al mito de Edipo, es como un Edipo moderno, un Edipo kafkiano, moderno, contemporáneo. Sin embargo, la novela no presenta el destino como una fuerza externa inmutable, sino como un laberinto de posibilidades en el que los personajes pueden perderse o encontrarse. A ver, es un laberinto de identidades. Los personajes están en busca de lo que son realmente, cuál es su yo, etc. La identidad del viaje iniciático, Kafka no solo se escapa de su hogar, sino de sí mismo. Su viaje es tanto físico como metafísico, un proceso de autodescubrimiento marcado por encuentros con personajes que funcionan como guías o catalizadores de su transformación. La biblioteca de Katamatsu, que es un lugar donde él llega, un lugar muy importante. La señora Saeki, que es personaje también importante, femenino, y el bosque funcionan como símbolos de este tránsito hacia una identidad incierta. Vamos con otro tema, lo lírico y la ruptura de la realidad. El realismo mágico de Murakami se manifiesta en la disolución de los límites entre lo real y lo fantástico. Los gatos parlantes, la lluvia de peces, la existencia de Johnny Walker como entidad macabra y la capacidad de Nakata para abrir portales metafísicos son elementos. Nakata abre portales metafísicos, hace llover peces y habla con gatos. Son elementos que sitúan la novela en una dimensión alegórica, ¿no? Es muy alegórica, muy simbólica, pero en sentidos ya de hecho, ¿no? No solamente sucede cosas. Sin embargo, el uso de estos elementos no siempre obedece a una coherencia interna, ¿no? No siempre obedece a una coherencia interna, lo que puede generar la sensación de que lo fantástico es un recurso estético más que un componente orgánico de la historia. ¿Ya? Lo que puede generar la sensación de que lo fantástico es un recurso estético más que un componente orgánico de la historia. Es decir, no estoy seguro con esto. Yo también pienso que es un componente orgánico de la historia. Sí es un componente estético porque le da cierta esteticidad a la obra, es decir, marco un estilo. Estamos hablando ya de realismo mágico. Pero yo también pienso que es un componente orgánico de la historia porque a través del símbolo avanza la historia, ¿no? A través del símbolo avanza la historia. Los personajes, sombra de un simbolismo excesivo, uno de los puntos más debatibles de Kafka en la orilla es la construcción de su personaje. Murakami es un maestro en la creación de atmósferas y en la exploración de la psique de sus protagonistas masculinos, pero su tratamiento de los personajes femeninos y secundarios es problemático. Kafka Tamura, el héroe fragmentado. Kafka es un personaje en constante fuga, atrapado entre la necesidad de definir su identidad y la influencia de fuerzas que escapan a su control. Kafka Tamura está vinculado a destino, mitos, no sabe si su destino es algo que él elige o es algo impuesto por los dioses. Es una discusión que también tiene como Shima, su amigo, su amiga, como quieras llamar. Sin embargo, su desarrollo se siente incompleto, más que una evolución clara, su transformación es sugerida, dejada a la interpretación del lector. Es decir, el lector tiene que evaluar si Kafka Tamura ha encontrado realmente una conclusión a todo este viaje o simplemente ha sido una divagación filosófica, existencial, una road movie, no sé, como chucha quiera llamar. Satoru Nakata, la pureza del vacío. Nakata es el personaje más entrañable de la novela, pero también el más desconcertante. Su simpleza y su relación con lo inexplicable lo convierten en una figura casi chamánica. Es casi un chamán moderno, ¿no? Es un chamán moderno. Aunque su arco narrativo está marcado por una falta de agencia que lo hace depender de otros personajes como Shin. Vamos a abrir un rato la puerta porque me estoy ahogando. Bueno, vamos a hablar por último, hay un poco de bulla al fondo, pero bueno, eso es lo que hay. Eh, los personajes femeninos. Vamos con los personajes femeninos, presencias etéreas o arquetipos reciclados. La señora Saeki y Sakura, las principales figuras femeninas en la vida de Kafka. En la vida de Kafka hay prácticamente dos personajes importantes que son la señora Saeki y Sakura, ¿ya? Que digamos serían su madre y su hermano, ¿no? Encajan en los patrones recurrentes de Murakami, mujeres distantes, melancólicas y en última instancia
inaccesibles, mujeres distantes, melancólicas y en última instancia inaccesibles. Su función dentro de la novela parece más simbólica que narrativa, lo que debilita su desarrollo como personajes autónomos. Las debilidades de la novela, ambigüedad, repetición y el problema del simbolismo vacío. A ver, vamos con el problema del simbolismo vacío, vamos con el problema de la repetición y vamos con el problema de la ambigüedad. La ambigüedad en una obra te puede gustar o no te puede gustar, es normal. La ambigüedad te puede agradar o no te puede agradar, es decir, que una obra tenga una solución final, te puede gustar o no te puede gustar, o que la obra termine un poco ambigua. Algunos nos gusta, algunos nos gusta. En lo particular, me gusta el estilo de Murakami, que no lo dice todo, sino que habla a medias. Y en este hablar a medias, como que te da un espacio para que tú percibas las cosas de la manera en como tú quieras percibirlas. Eh, Vamos con lo siguiente. Las debilidades de la novela, ambigüedad, repetición y el problema del simbolismo vacío. Murakami es un maestro de la ambigüedad, pero en Kafka en la orilla, esta ambigüedad puede sentirse más como un mecanismo evasivo que como una estrategia narrativa efectiva. Muchas preguntas quedan sin respuesta, no se responden todas las preguntas, si se cumple o no se cumple el destino, en fin, en fin, en fin. Y la acumulación de símbolos sin una resolución clara pueden frustrar a ciertos lectores. Esto puede frustrar a ciertos lectores. ¿Ya? Es decir, Murakami no te va a dar todo respondido de manera esto es así, esto es así, esto es así, esto pasó así. No. Murakami te va a soltar símbolos y tú ya tienes que interpretarlos a tu manera y como que deja el libro de una manera un poco abierta. Además, la novela recicla muchas de las fórmulas narrativas y temáticas presentes en la obra del autor, el protagonista solitario con tendencias introspectivas, Murakami, los gatos parlantes, los personajes femeninos inalcanzables, la influencia de la música, esto es importante, ¿no? Oshima es como una especie de personaje que está vinculado a Schubert, por ejemplo. La señora Saeki es una persona que está vinculada al piano, a la música, tiene incluso una obra que también se llama Kafka en la orilla, que tiene el título de la obra, es decir, de dónde sale el título de la obra, sale precisamente de una obra musical creada por uno de los personajes femeninos de la obra, que sería la señora Saeki. La influencia de la música y la intertextualidad con la literatura occidental. Ya, acá hay una intertextualidad con la literatura occidental. ¿Cómo se desarrolla esa intertextualidad? Puedes entenderlo de muchas maneras, como tú chucha quieras, pero la cosa es que hay una intertextualidad. ¿Qué significa? Que hay obras que se vinculan con esto, el mitos, etcétera, en fin. Para los seguidores de Murakami, estos elementos pueden sentirse como un déjà vu literario. ¿Ya? Para los seguidores de Murakami, estos elementos pueden sentirse como un déjà vu literario. ¿Ya? Finalmente, el tratamiento de la sexualidad en la novela es cuestionable, la relación entre Kafka y la señorita Saeki, así como ciertos encuentros de carácter incestuoso o ambiguo, parecen más provocaciones que elementos realmente necesarios para la historia. Hay relaciones sexuales un poco extrañas. Hay relaciones sexuales un poco extrañas. La señora Saeki, que supuestamente es su madre, se acuesta con Kafka, que supuestamente es su hijo, así como su hermana, en fin, hay relaciones que te pueden llevar a pensar que esta obra, ¿qué me está intentando decir? ¿No? ¿Qué me está intentando decir? Fuera de lo común, un poco fuera de lo común, que te puede llevar a decir esto es cuestionable, esta novela es cuestionable, pero yo creo que con Murakami hay que ser muy abierto de mente y hay que entender que es un japonés occidentalizado, que escribe literatura pop y es profundo, pero también superficial, lo que lo hace perfectamente moderno, ¿no? Tiene una profundidad, pero también tiene una superficialidad que lo hace lo que es Murakami, es Murakami. Por último, conclusión, una obra cautivadora pero irregular. Kafka en la orilla es una novela que desafía al lector, no tanto por su complejidad estructural, yo no lo veo tan difícil estructuralmente hablando, sino por la manera en que plantea preguntas sin respuestas, su ambigüedad, de la cual ya hemos hablado. Hay mucha ambigüedad. Su riqueza simbólica y su atmósfera onírica la convierte en una lectura fascinante, pero su insistencia en la ambigüedad y la repetición de ciertos tropos narrativos pueden hacer que algunos la perciban
como una obra atrapada en sus propias obsesiones. Murakami. Murakami. A ver, una obra atrapada en sus propias obsesiones. ¿Qué obsesiones hay? El tema de la sincronicidad, el tema de la sexualidad, el tema del destino, el tema del tiempo, el tema de la música. Como ya dije, el tema de la sexualidad, el tema de la muerte, el tema del asesinato. Son obsesiones de Murakami. Si tú revisas la obra de Murakami, en la obra de Murakami siempre va a haber asesinatos, sexualidad, mujeres un poco raras y bueno, sus personajes introspectivos. Vamos a continuar con la reseña de la obra. Esto es Precario y Marginal, un espacio de reflexión política para todos ustedes, compartiendo desde aquí, desde Abancaya, Perú. Para quienes disfrutan de la literatura cargada de metáforas y de historias que se deslizan entre la vigilia y el sueño, esta novela es una experiencia inolvidable. Para aquellos que buscan una narración con una resolución clara, Kafka en la orilla puede resultar un laberinto un poco frustrante. Es frustrante, frustrante. Vamos a terminar con el veredicto final, una novela hipnótica y evocadora. La novela te atrapa, a pesar de que tener 500 páginas, a pesar de una novela grande, es fácil de leer y la novela te atrapa. Yo creo que el personaje que más me gusta es Nakata y Nakata me atrapa. A veces Kafka me aburre con su introspección excesiva, pero también es interesante sus relaciones con mujeres un poco extrañas, su desafío al mito también me parece muy interesante. El veredicto final, que es una obra buena, pero si te aburre un poco la ambigüedad, no te va a gustar mucho porque hay una especie de neblina simbólica que tendrías que pasar para que la obra llegue hacia algún punto. ¿Ya? Entonces, esta es la obra que hemos desarrollado el día de hoy. Espero que te guste este espacio cultural. Estamos aquí compartiendo un poco de información cultural y nada, simplemente decirnos, si tienes un libro, léelo, si tienes un video, míralo y si tienes algo que hacer, hazlo, porque esto es Precario y Marginal, un espacio de reflexión cultural, un espacio de reflexión política. Mi nombre es Carlos Brian Córdoba Aybar y simplemente me despido. Este ha sido un espacio cultural, este ha sido un espacio para reflexionar sobre libros, cosa que no sé si necesitamos o no necesitamos, si te gusta o no te gusta, pero a mí me gusta. A mí me gusta y comparto lo que me gusta. Así que nada, chao.